Yo soy Nancy Anguiano. Yo soy Beatriz Pelayo y esto es Té de Terapia. Si el padre se considera tóxico, ¿al hijo lo consideramos víctima? Yo diría que es una víctima cuando es niño, definitivamente. Les va generando a estos niños mucha angustia, que los va sobrepasando. ¿Por qué hablamos de padres tóxicos? El paso 1 es darte cuenta. Te voy a leer un test. ¿Tienes baja autoestima? ¿Te sientes no amado? ¿Sientes constantemente culpa o vergüenza? ¿Eres perfeccionista? ¿Autoexigente? ¿Eres explosivo? ¿Constantemente experimentas sin razón un dolor que se manifiesta en tristeza o desánimo? ¿Eres controlador? ¿Te consideras manipuladora? Es muy probable que si acertaste a todas estas preguntas, es muy probable que seas hijo de un padre tóxico. En la primaria nos enseñaron una plana que decía, mi mamá me mima mucho mi mamá. Pero resulta que no siempre la vida es así. Y por eso hoy, en Té de Terapia, Nancy Anguiano nos hablará de los hijos adultos de padres tóxicos. Bienvenida, Nancy. Gracias, Betty. Bienvenida a tu programa también. ¿Qué tal con el tema que nuestro público eligió? Estamos muy contentas de la retroalimentación que hemos tenido. Nos han planteado muchas preguntas que hoy consideraremos contestar al final. Mientras vamos a desarrollar este tema. Nancy, ¿por qué hablamos de padres tóxicos? ¿Qué nos lleva a ese concepto? Ok, mira, creo que es algo que, por lo menos en mi experiencia profesional, es algo que estoy viendo mucho y creo que es algo más común de lo que sabemos o nos damos cuenta en la vida de muchas personas, sobre todo de las personas adultas. Para mí, cuando hablo de un adulto, puede ser a lo mejor arriba de 25 años, aunque muchos de los casos que yo estoy manejando son personas un poco más grandes, tal vez arriba de los 40 años, que tienen ciertas similitudes en cuanto a sus características como personas. Y entonces cuando yo les empiezo a preguntar un poco sobre su vida y sobre su pasado, muchos de ellos tienen características o historias muy similares que vienen de padres que se consideran tóxicos. ¿Cuáles son las características de estos padres? Ok, primero te voy a platicar de los hijos. Ok. Aunque ya describiste algunas de estas características, estos hijos, sobre todo, uno de las cosas que serían como un tema de consulta o un problema en consulta que por lo cual piden ayuda, es que a muchos de ellos o varios de ellos son muy explosivos o son muy agresivos. Ya siendo papás, siendo adultos o con su pareja, tienden a ser muy explosivos y muy agresivos. Tienen mucha dificultad para gestionar el enojo. Algunos otros, que en realidad yo tengo menos pacientes como a lo mejor en esta característica, son más depresivos o están tristes o desanimados y tienen una depresión como más crónica. Creo que la mayoría de los pacientes que yo he tratado en terapia tienen más la parte de la explosividad y del enojo que de la tristeza o la depresión. Uh-huh. Entonces, esta es una de las características más importantes a lo mejor de un hijo que viene de unos padres tóxicos. Otras de ellas, como mencionaste, y me gustaría a lo mejor platicar un poquito más primero de estas características, es que son personas que tienden a ser muy autoexigentes y entonces se ponen ellos mismos la vara muy alta y entonces tienden a ser muy perfeccionistas con ellos mismos y muy autoexigentes. Se dan pocos permisos para fallar, tienen poca flexibilidad. Muchos de ellos son muy obsesivos y muy controladores, que el obsesivo va pegado al control. Uh-huh. Y entonces, cuando no tienen el control, tienen o sufren de angustia o pierden o tienen esta característica de ser explosivos. Cuando las cosas se salen de su control, tienden a ser explosivos.
Hablando de la autoexigencia, voy a hablar un poquito más, por ejemplo, en el tema de que, voy a poner ejemplos, ¿no? Pueden ser mamás que a lo mejor están mucho tiempo con sus hijos y consideran que no son buenas mamás, aunque sí pasan tiempo con sus hijos. La culpa. Pero sí es la culpa, pero viene desde la autoexigencia. De no hago suficiente, no soy suficiente. O pueden ser buenos profesionistas y trabajan mucho y sienten ellos que no dan el ancho y que les falta más. Un profesional de excelencia que padezca el síndrome del impostor. ¿O no va por ahí? Es diferente. La autoexigencia es diferente al síndrome del impostor. Sí, no, me refiero a que sí es de excelencia, pero él se considera que no. Se autocalifica como insuficiente. Bueno, sí. Ahí puede estar la autoexigencia de no la hago y no soy suficiente y debería ser mejor. Porque el síndrome del impostor es parecido, pero el impostor es el que no se la cree. Es muy similar, pero no es lo mismo. La autoexigencia va más pegada a no doy el rendimiento, a no soy suficiente. Tú te estableces metas propias que nunca alcanzas. Que son inconscientes, la mayoría. Y entonces hay una autoexigencia muy, muy como cansada o muy extenuante o muy extrema. Y entonces son personas que, por ejemplo, no se dan permiso de fallar un día al gimnasio, no se dan permiso de tener la casa desordenada un día o de no limpiar. Y luego se vuelven también muy exigentes con sus parejas o con sus hijos. Y entonces también los traen a raya. Por la exigencia y la autoexigencia que viene de estas historias de vida que ahorita vamos a platicar un poquito más a fondo. Cuéntanos un caso que hayas tenido. Por ejemplo, tengo varios esposos, hombres. Tengo algunos casos para no hablar a lo mejor de uno en específico, pero tengo varios esposos, hombres, que están en esta media a lo mejor de los 45, 50, que tienen muchos problemas con su enojo y son muy explosivos. Y entonces son explosivos con su esposa, son explosivos con sus empleados y son explosivos con sus hijos. Una bomba nuclear. Sí, más o menos. Pero tienden a ser muy agresivos. Y entonces obviamente eso les genera muchos problemas familiares y también a veces en sus empleos. O sea, aunque ellos sean jefes, pues les genera dificultades a la hora que son tan agresivos. Y todo esto se da en la crianza. En la crianza y en la historia de vida, sobre todo cuando eran niños. Por estos padres que denominamos tóxicos. Por ejemplo, en las mujeres también tengo algunas pacientes mujeres que tienen también muchos problemas con el enojo. A lo mejor no son tan agresivas, pero tienden a ser también agresivas. A lo mejor no en una explosividad tan grande, pero también tienen problemas de agresión y algunas de ellas tienen problemas de depresión o de desánimo, que son características parecidas. Cuando hablas de la explosividad, me quiero regresar ahí. Este es un tipo de abuso. Sí. Es abuso verbal. Abuso verbal. Que también se da en físico. También. Hay un abuso físico. ¿Cómo denomina un psicólogo el abuso físico? Bueno, el abuso físico tendría que ver desde un jalón. O sea, si te dan un jalón, porque normalmente el abuso físico también va siendo progresivo. Entonces, si lo consideramos, primero voy a hablar en los adultos. Si el novio o el esposo o la pareja te da un jalón, ahí empieza el abuso físico. Si te da un empujón, va a empezar con un empujón y nada más. Y a lo mejor la siguiente vez te puede dar una cachetada y a lo mejor la siguiente vez te puede dar un puñetazo y en la siguiente vez te puede golpear y poner una golpiza. En las escuelas usamos el violentómetro. Es una herramienta que se diseñó en el Instituto Politécnico Nacional en México. Y te lo dan en forma de reglas, de calcomanías y demás. Y se les enseña a los niños a medir la violencia. Inicia con bromas hirientes. Pero ese sería el maltrato verbal. Y continúa, eso está en amarillo, continúa con el abuso físico, que es todo lo que acabas de mencionar. Entonces, se da en casa, se da en la escuela, se da en todas partes. De ahí, en el violentómetro, sigue ya en rojo el abuso sexual. ¿También esto se genera a partir de padres tóxicos? Sí. Los padres tóxicos normalmente son padres
que continuamente, como un comportamiento continuo, son agresivos verbalmente o sea, pueden ser una o más, o solo una, pero muy marcada. Son padres que pueden ser abusivos físicamente y entonces continuamente les pegan a sus hijos, los golpean, los patean. Obviamente dentro del abuso físico también se considera quemarlos con cigarros, golpearlos con el cable, pegarles con el cable, pegarles con la plancha. Con la plancha. Los padres que les dan cinturonazos, pero que son muy agresivos. No alimentar, privarlos de un alimento. Es que ese se consideraría otro tipo de maltrato, porque no es un abuso físico. Ese más bien sería un abuso, para mí, por omisión. Ajá. Que serían los abusos que son como estas partes, como la parte básica de un papá. Lo mínimo indispensable que un papá tendría que hacer es proveer para su hijo lo mínimo, que es una casa, alimentación, vestido. Las necesidades básicas de Maxwell. Las necesidades básicas. Entonces, de Maslow, perdón. Si no están cubiertas ni siquiera esas necesidades básicas, pues ya hay un abuso. Ok. Que sería más bien, no sé qué nombre tendría técnicamente, pero sí es un abuso, es un maltrato, ¿no? No darte de comer, no llevarte al doctor, no satisfacer ropa, las necesidades básicas. Obviamente un papá sano, además de proveer para las necesidades básicas, un papá sano también da amor, da protección, crea seguridad, confianza, pasa tiempo con sus hijos. A lo mejor no tienen tanto tiempo porque hoy en día los papás muchos trabajan los dos, pero el tiempo que pasan con sus hijos es un buen tiempo. Entonces, cuando no están cubiertas estas necesidades, las básicas de supervivencia y luego las psicológicas y emocionales, cuando un padre no cumple con todas estas características, se podría considerar entonces que es un padre tóxico. El padre tóxico es, como decíamos, el que abusa verbalmente, el que abusa físicamente. Son los padres que son adictos a sustancias. Entonces, tengo muchos pacientes que también son hijos de alcohólicos, muchos. Y todos ellos están afectados de maneras muy similares. O casi todos mis pacientes son hijos de alcohólicos, más que de adictos a otras cosas. Algunos están combinados, pero casi ninguno. O sea, como que la generación, a lo mejor de mis pacientes más grandes, sus papás son alcohólicos puros. Los boomers. Hoy en día, pues casi todos los alcohólicos también son adictos. O sea, ya no hay alcohólicos puros, como solo alcohólicos. No existe. De la generación X en adelante. De nuestra generación hacia abajo, casi todos son alcohólicos más adictos a otras sustancias. Está el abuso sexual y los padres que son controladores o manipuladores en exceso. Entonces, ¿cómo se considera un padre tóxico? No es el papá que un día se enojó y a lo mejor le avienta la chancla a su hijo, o un día se desesperó y a lo mejor le da de chanclazos al hijo. Ese no es un padre tóxico. Eso es disciplina. Pues no, a lo mejor se puso de malas y le pegó al hijo y pues está bien, lo está tratando de disciplinar. Pero si eso no es continuo, no es un papá tóxico. Y no hay una causa. Es un papá, no, a lo mejor sí hay una causa, o sea, a lo mejor el hijo se portó mal y se desesperó. No, me refiero, con el tóxico nunca hay una causa. Siempre todo es suficiente para... El padre tóxico es muy poco predecible. El padre tóxico va a desquitar su neurosis o su mal manejo de las emociones y de su falta de manejo o gestión de las emociones, lo va a desquitar con el hijo. ¿Y entonces viene un chantaje? Puede ser a través del chantaje. Y entonces hay padres, ahí va más pegado a lo mejor a las mamás, que son mamás muy manipuladoras. Y entonces es la mamá que de continuo, por ejemplo, yo estoy pensando en ejemplos, madres que viven enfermas o mamás que tienen depresión y entonces continuamente el hijo tiene que cuidarlas y entonces hacen un manejo muy chantajista donde si el hijo va a salir desde chiquito, si el hijo va a salir o va a salir a jugar con sus amigos o tiene otra cosa que hacer, la mamá lo manipula diciéndole que no, que necesita que la cuide y si se sale el hijo entonces qué mal hijo eres, no te importo. Y entonces conforme va creciendo el hijo, siguen teniendo los mismos comportamientos. Y entonces luego es no te cases, quédate a cuidarme, o si te casas es que ya no me quieres.
y entonces si te vas, estoy muy triste porque pues te fuiste y entonces ya no tengo nada por qué vivir. Ese tipo de mamás que de alguna manera podríamos decir que son muy dependientes de sus hijos emocionalmente y también a lo mejor cobran emocionalmente una parte de lo que intentaron darles. A ver, explícanos eso. Como esta parte donde yo me desviví la vida trabajando por ti, me pasé el tiempo trabajando por ti y entonces para que tú estudiaras y tuvieras una carrera y ahora resulta que ya te vas a vivir a otro lado. ¿Cómo? O te vas de vacaciones. O te vas a casar, o te vas a ir de viaje sin mí, pero ¿cómo? Si yo le te he dedicado mi vida entera. Y entonces ahí hay un chantaje y están cobrando emocionalmente esto que dieron. Sí. Pero que no hay la suficiente libertad emocional de dejar ir o ser al hijo. Cuando la función de la maternidad y la paternidad es hilvanar alas para que el hijo vuele, ¿no? Esa sería la meta en la vida. Pues ese sería uno de los ideales, ¿no? Sí, que los papás lograran trabajar para ayudar a sus hijos a crecer, a ser adultos y que puedan ser libres. El problema es que un papá tóxico no tiene estas habilidades. Sí, todo polluelo vuela. En teoría sí. Sí. Pero debería si tú analizas, hay familias donde uno de los hijos también se queda a vivir con ellos para cuidarlos. Sí. Sí, sí. Los hipocondríacos, papás hipocondríacos. No necesariamente. ¿No? Hay hijos que se quedan a cuidar a los papás por X, Z o Y razón. No necesariamente los papás son hipocondríacos. No, me refiero a los tóxicos. ¿Se presenta la hipocondría? ¿Esto están inventando enfermedades? Sí, aunque más bien yo creo que algunos más bien sí tienen enfermedades reales. El problema es que manejan y manipulan a sus hijos a través de la enfermedad. Ya. O sea, no logran estos papás hacerse responsables de ellos mismos y de autocuidarse o buscar cómo cuidarse, sino que usan al hijo para cuidarse o usan al hijo para que los cuide. Qué interesante. Y entonces ahí lo tienen de alguna manera atrapado. Sí, atrapada es la palabra. Y entonces estos padres se consideran manipuladores. O el papá que, voy a poner otro ejemplo, ¿no? Me estoy acordando ahorita de un libro con el que yo trabajo, que habla de un papá, un doctor muy exitoso, y entonces él quiere que su hijo forzosamente sea doctor. Muy común entonces, ese caso. Lo obliga, pero sí lo obliga a estudiar medicina. Entonces cuando el hijo crece se da cuenta que él no quiere ser médico. Entonces cuando va y le dice al papá, es que papá, a mí no me gusta la carrera, yo quiero ser homeópata, el papá le hace un drama, lo insulta, lo agrede y casi lo deshereda. Porque el hijo se sale de esta expectativa del padre controlador. Yo conozco casos reales de desheredados. ¿Cómo por qué razón? Justamente por la carrera. Okay. Por la elección de carrera. Entonces, esos hijos o estas personas que tú conoces vienen de padres manipuladores, controladores, y estos padres se consideran tóxicos. Si el padre se considera tóxico, ¿al hijo lo consideramos víctima? Sí, en un inicio. Yo diría que es una víctima cuando es niño, definitivamente, porque un niño al que el papá lo golpea, pues el niño no se puede defender, no tiene la habilidad ni física, ni la fuerza física, ni la capacidad psicológica de poderse defender de un papá que le pega. Y como los niños su supervivencia depende de los papás, no pueden defenderse. O sea, no tienen de otra. Y entonces cuando un niño vive abuso físico, vive un continuo abuso verbal, vive un abuso sexual, ya sea de su padre o de su madre, o de algún tío cercano, un primo o un hermano, que es muy común, pues es una víctima. Cuando viven este maltrato de la manipulación, el control también, y los hijos que vienen de padres adictos, es una mezcla, porque normalmente el padre alcohólico, muchos de ellos ven al papá golpear a la mamá, es muy común. A veces cuando se meten ellos de niños también los golpea el papá a ellos. Hay algunos que sí han sido golpeados por su papá, otros que solo han visto cómo el papá golpea a la mamá y a ellos no. Sí. Pero son víctimas en el sentido de que viven con una continua incertidumbre, nunca saben qué va a pasar, no saben cómo va a llegar el papá,
no saben si tienen que salirse a buscarlo a la calle o ir por él a buscarlo al bar, o si va a llegar a ver el papá tirado allá en la calle y hay que recogerlo y meterlo a la casa. Todas estas son historias reales. Sí, no hay estructura en estos hogares. No hay estructura y hay mucha incertidumbre. Uh-huh. Y un niño necesita rutinas. Entonces, sí, y obviamente la incertidumbre les va generando a estos niños mucha angustia que los va sobrepasando, psicológicamente los va sobrepasando, los va sobrepasando, los va sobrepasando, los va sobrepasando. Y entonces cuando empiezan a desarrollar su personalidad, muchos de ellos se cargan a la personalidad controladora porque les genera tanta angustia la incertidumbre. Que hay que controlar. Entonces ellos deciden, no puedo controlar a mi papá, entonces voy a controlar todo lo demás en mi vida. Uh-huh. Me genera tanta angustia la incertidumbre que entonces pues no me gusta. Y entonces crezco tratando de controlar lo demás. Sí, generando certezas. Tratando de generar certezas, sí. porque en realidad hay cosas que no pueden controlar. Sí. Pero ellos intentan ser así. Y ahí está el desgaste eterno. Ahí está el desgaste eterno porque obviamente una persona que tiene una tendencia a controlar como en un extremo, pues vive con muchas dificultades y la falta de control les genera mucha angustia. Y se vuelven también muy perfeccionistas. Otra cosa que desarrollan los hijos de padres tóxicos se llama hijo parental. Se vuelven hijos papás. Sí. Entonces, muchos de ellos, que también tengo varios pacientes que o les tocó ser el hijo más grande, y entonces como les tocó ser el más grande, te toca cuidar a tus hermanos, y entonces se vuelven los papás o las mamás de los hermanos y les asignan ese rol que no les toca. Uh-huh. Cuida a tu hermanito. Cuida a tu hermanito y a tus hermanitos. Uh-huh. Y entonces no disfrutan su niñez, no desarrollan su niñez como un niño. Sí, tienen otro rol. Normal, ¿no? En la familia. Ajá, tienen el rol de ser papás. Sí. Y entonces es el típico hermano mayor, que es el regañón, el que trae a todos los hijos en friega, o el que se hace cargo de sus hermanos como puede, y entonces sufre mucho porque no tiene la capacidad psicológica ni la habilidad de cuidarlos. Claro, eso no tiene desarrolladas esas habilidades. Entonces esto también lo empieza a sobrepasar. Entonces es un peso y una carga sobre ellos inmensa. Y como también se tienen que cuidar a ellos mismos, entonces se vuelven hijos papás de ellos mismos o hijos papás de sus hermanos y de ellos mismos o hijos papás de sus papás. Que sobre todo los hijos de adictos se vuelven hijos papás de sus papás. Y si le sumas un hijo propio, entonces sí, la fórmula, ¿no? Ya cuando procrean, uh-huh. Ahora sí debes de cuidar a ese, pero tienes tantos que cuidar o has cuidado a tantos en tu vida, uh-huh. Que ahí es donde viene la explosión, ¿no? Sí, o lo que les pasa también a estas personas es que buscan parejas con características de personas que necesitan ser cuidadas. Y entonces es la chava que anda con el chavo que es alcohólico y adicto y anda rescatándolo de todos lados y entonces repite la historia. Es lo que conoce. Es lo que conoce. Y es lo que sabe hacer. Es lo que sabe hacer. Donde es suficiente. O es el chavo que anda cuidando a sus amigas depresivas con ideaciones suicidas. Y entonces él se anda viendo cómo ayudarles y casi las anda rescatando de la depresión porque es lo que está acostumbrado a hacer. Uh-huh. Y entonces a estos hijos les cuesta mucho trabajo soltar a los hermanos, soltar a las parejas, soltar el cuidar a otros. ¿Es así como se desarrolla la personalidad rescatista? Llama, pues sería más codependencia. Es más que personalidad, es codependencia. El nombre correcto sería más codependencia. El codependiente es que trata de rescatar al otro, trata de salvar al otro y cree que es su responsabilidad salvar al otro. Es tu proyecto, el otro. Y entonces cuando tienen ya de adultos, están con una pareja que es alcohólico o es alcohólica ella, pues no pueden. No. ¿Qué pasa? Que inconscientemente, como no lograron rescatar a su papá ni a la mamá, entonces tratan de repetir el patrón a ver si ahora sí lo logro. Entonces el inconsciente los lleva como a repetir el patrón a ver si ahora sí lo logro. ¿Y pero qué pues crees? En realidad no se puede. Nunca lo logras. Ok, ya hemos comprendido
quiénes son y por qué son los padres tóxicos, toda la afectación que hay sobre los hijos. Ahora pongámonos del lado de los hijos. ¿Qué hago si soy un hijo en esta situación, con estas condiciones? ¿Cómo salgo de ahí? ¿Cómo rompo el patrón? ¿Cómo mejoro mi vida? ¿Cómo sano todas estas heridas? Mira, yo creo que un paso uno es, como hemos platicado aquí en otros episodios, el paso uno es darte cuenta. No podemos cambiar algo de lo que no somos conscientes. Entonces, si esta persona, esta mujer o este hombre, para mí un adulto mayor o un adulto joven o más grande de 25 para arriba, si ya tienes estas características donde eres muy agresivo y muy explosivo, o eres codependiente y entonces andas queriendo rescatar a tu novio o a tu novia o a tu esposo o a tu esposa o a tu papá o a tu mamá todavía, ahí está otro de los indicadores. O tienes esta tristeza y depresión continua que muchas veces viene también por estas historias que son tan dolorosas y tan difíciles. Entonces creo que el paso uno es que estas personas se puedan dar cuenta que a lo mejor vienen de una historia de maltrato o de abuso. 2, normalmente estos hijos piensan que ellos son responsables o tienen la culpa del maltrato que recibieron. ¿Por qué? Porque cuando el papá es tóxico y entonces golpea al hijo, o lo culpa el padre, o sea, le dice es tu culpa, tú me provocaste y lo hace directamente, o lo da a entender. Y entonces el hijo empieza a recibir este mensaje continuo de que yo soy un hijo malo, seguramente yo no merezco ser tratado con amor y respeto, seguramente es mi culpa, soy insuficiente, seguramente yo soy insuficiente, seguramente yo no merezco el amor que mi papá intenta darme. Y entonces crecen con toda esta ideología de que es culpa de ellos y que ellos son responsables y que ellos lo propiciaron o lo provocaron. Es que mi papá me pega porque me ama y me está educando. Pues no necesariamente. O sea, si te golpea y te golpea y te golpea y te golpea y te golpea, es un abuso. No, eso no es que te esté educando. No es disciplina. Sin embargo, el padre así lo comunica. Te pego porque te amo y porque entonces es para educarte. Para hacerte un hombre de bien. Ahorita me estoy acordando de una paciente que atendí hace un rato. Yo creo que es una de las historias más feas que he escuchado. El papá la jalaba, haz de cuenta, el papá era un hombre de pueblo y la jalaba a los sembradíos y sacaba el fajo pero el fajo con el que le pegan a los caballos. No sé cómo se llama. Y con ese le daba. Hasta que la dejaba hecha pedazos, o sea, hecha pomada. Pues ¿dónde está? No manches, eso como de dónde es educativo o formativo, ¿no? Sí. Y la mujer, pues con unos síntomas de adulta, de depresión y de inseguridades y nadie me quiere. Pues sí, pues ¿cómo lo va a aprender y de dónde va a sacar esta autoconcepto de merezco ser amado, ¿no? ¿Se puede salir de ahí, Nancy? Sí se puede salir de ahí. ¿Qué tanto trabajo se requiere? Mira, yo creo y en mi experiencia lo que he visto es que son procesos largos y son procesos difíciles. ¿Constancia? Entonces... es necesaria. Sí. Creo que el paso 1 es que las personas se puedan dar cuenta. El paso 2 es poder a lo mejor buscar a un profesional con el cual poder hablar de estas heridas. Y entonces lo que yo hago con mis pacientes es que vamos trabajando cada tipo de abuso y me van contando su historia. Y entonces van hablando de los maltratos, como esta señora que me platicó que el papá le pegaba con el fuelle. Entonces cuando el paciente habla, ya sea que busquen consejería, una ayuda profesional, pero creo que es un trabajo que se necesita ser acompañado de alguien. Claro, definitivo, de un experto. Y obviamente se van a mover muchas emociones fuertes y desagradables. Del tamaño de tu infancia. Ajá. Entonces también por eso es un proceso difícil, porque empieza a salir el enojo, empieza a salir el dolor, empieza a salir la frustración. Y el tema es que estos hijos puedan llegar a la conclusión de que, que ellos no son responsables del maltrato que vivieron. Qué importante. Que esa es responsabilidad de sus padres
y hay que regresarle la responsabilidad a los papás. Qué No bueno, es de ellos. qué bueno que lo digas. Ni es culpa de ellos, porque muchos de ellos se sienten culpables. Otros se sienten avergonzados, todavía hasta la fecha, de haber tenido un papá alcohólico. Y cuando recuerdan al papá, les da muchísima vergüenza. Y entonces yo les digo, vergüenza, pues vergüenza la de tu papá, o sea, la vergüenza es de él. Debió ser de él. Bueno, No cargarla ¿debió tú. o es de él? Ujú. O sea, el que hizo el oso, el que se vio mal, el que se estaba arrastrando en la calle era él. Entonces la vergüenza es de él, no tuya. Tú no tienes por qué cargar con la vergüenza de algo que tu papá hizo o hacía. El que se ve mal y el que queda mal es él. Qué difícil desprenderse, ¿no? Es muy difícil esto. separarlo, pero entonces estos hijos tienen que regresar la responsabilidad, tienen que regresar las culpas, tienen que regresarle la vergüenza a los papás. Tienen que lograr expresar, como platicamos en el episodio del perdón, expresar el enojo y expresar el dolor en un proceso terapéutico o en un proceso de consejería o de acompañamiento para empezar a sacar todo esto que traen ahí contenido. Porque entonces, este adulto que es explosivo y es agresivo es porque está enojado. Sí, definitivo. Y está enojado con sus papás. Y tiene a lo mejor 20 años o 30 años con el enojo contenido. Contenido, reprimido. Porque cuando era niño no podía enojarse con su papá o su mamá. Peor le iba. Y algo que yo les digo siempre a mis pacientes es, no se trata de sentar en la silla de los acusados a tus papás. Definitivo. No los vamos a juzgar. Vamos a reconocer qué fue lo que ellos hicieron que a ti te dañó. Nada más. Esto es para ti. No se los vas a ir a decir a ellos, no lo vas a hablar con ellos, no los vas a ir a juzgar a ellos. Esto es para ti, pero si tú no reconoces qué cosas te dañaron, no puedes sanar. ¿Cómo? Uh-huh. No Básico. se puede. Básico. Qué interesante, Nancy. ¿Te parece si vamos a las preguntas que nos hicieron nuestra audiencia? Y que gracias a ustedes es que hicimos este episodio. Vamos con la primera pregunta. Obviamente vamos a mantener el anonimato. Te leo. Hola, chicas. He estado pensando mucho en mi relación con mis papás. Creo que crecí creyendo todo lo que me decían estaba bien. Pero ahora me doy cuenta de que muchas cosas me afectaron más de lo que pensé. Mi mamá siempre me decía cosas como, no seas tan sensible. O si haces eso, nadie te va a querer. Mi papá, aunque estaba ahí, nunca decía nada. Sentía que tenía que ser perfecta para que estuvieran orgullosos de mí. Ahora que estoy más grande, siento que cargo con muchas cosas que no son mías, como esa voz en mi cabeza que me juzga por todo. Me estoy dando cuenta de que no puedo seguir viviendo así, tratando de cumplir expectativas que ni siquiera son mías. Es raro, pero estoy empezando a poner límites y aunque es difícil, siento que poco a poco voy encontrándome a mí misma. Qué bonito testimonio, ¿verdad? Sí, creo que ahí el tema es que ella tiene autoexigencia aprendida. Entonces a lo mejor el consejo que yo le daría, que es como lo hago con mis pacientes, son dos cosas que hago. Una, ¿qué dicen ellos? ¿Qué digo yo? Y entonces hay que cuestionar las creencias y los aprendizajes. ¿Qué dice mi papá? ¿Qué dice mi mamá? ¿Qué dice la cultura? ¿Qué dice la sociedad? ¿Y qué digo yo respecto a X tema? Y entonces, a la hora que ella se dé la oportunidad de cuestionarlo, tal vez pueda encontrar una respuesta que le sirva a ella. Aunque a lo mejor no sea o no vaya o no empate con lo que sus papás le dijeron o aprendió. Y también que ella pueda analizar, detrás de las exigencias o de las autoexigencias, siempre hay deberías inconscientes. Entonces, yo debería ser perfecta, debería ser muy buena hija, debería de portarme siempre bien. Y son autoexigencias totalitarias. Entonces son inflexibles y son extremas y son irreales. Es que yo debería de ser siempre la empleada más puntual en el trabajo. Híjale, si un día se te hace tarde. La mejor hija. Bye. O tengo que ser la mejor hija. Y además, ¿qué significa ser la mejor hija? La mejor estudiante. O tengo que ser la mejor estudiante y no puedo sacar 9, puros 10. El vendedor del mes, el empleado del mes. Y entonces ahí siempre hay deberías. Y los deberías son inflexibles,
los deberías propician o provocan siempre ansiedad y son inalcanzables. Y tenemos un episodio sobre ansiedad. Son inflexibles. Entonces el tema es cambiarlos por quiero, no quiero, a veces. Te recomendamos ver el episodio de ansiedad si no lo has visto. Y yo te felicito porque ya hiciste lo primero, que es reconocer, establecer límites. Eres muy valiente al habernos compartido tu caso, tu situación, y establecer límites es lo mejor que puedes hacer. Así es. Le duele a los demás, pero todo cerco protege tu jardín. Okay. Bueno, Nancy. Así es. Tienes la siguiente. Yo tengo aquí otra que dice: hola Betty, Nancy, antes que nada soy su fan de su contenido. Pensé mucho en escribir esto, muchas gracias, pero creo que será bueno. Hace unos días, mientras jugaba con mis hijos, me quedé pensando en cómo eran las cosas cuando yo era niño. Mi papá era alcohólico y aunque no lo quiero juzgar, eso marcó mucho mi vida. Recuerdo las veces que prometía dejar de tomar y al día siguiente todo volvía a ser igual. Yo siempre andaba en alerta, como si estuviera esperando que explotara. Mi mamá hacía todo lo posible para que no perdiéramos el control en casa, pero el ambiente siempre era tenso. Cuando crecí, juré que nunca iba a ser como él, pero ¿sabes qué es lo más difícil? A veces siento que sin darme cuenta repito sus patrones, no con el alcohol, pero con mi temperamento o mis silencios. Ahora que tengo hijos, no quiero que vivan lo que yo viví. He estado mucho trabajando en mí mismo, aprendo a hablar y a pedir ayuda cuando la necesito. No es fácil, pero cada vez que veo a mis hijos reír, sé que vale la pena. No quiero que tengan que sanar de su infancia como me tocó a mí. Bueno, pues yo le diría a esta persona que también primero se requiere valor para reconocer una herida de ese tamaño. La otra es que lo que yo escucho aquí y leo es que ya está trabajando él en poder hacer cambios en estos patrones que son tan aprendidos y tan inconscientes, y que sí se puede. Hay muchas personas que son hijos de padres tóxicos que pueden lograr trabajar en su persona y se pueden volver padres y madres muy sanos y si logran desarrollar estas habilidades, creo que se pueden volver padres muy capaces y muy hábiles para habilitar a sus hijos. Y romper los moldes, romper los moldes y romper los patrones. No necesitamos repetir los patrones de nuestra vida pasada. Y escribir nuevas historias. También. Eso es muy bonito, ¿no? Escribir. Qué bonito que esté escribiendo nuevas historias con su familia. Uh-huh. Y ser de bendición a más generaciones. Así es. Formar generaciones sanas. Bueno, Nancy, yo tengo mis aprendizajes, como cada episodio, para cerrar. El autoconocimiento es lo que me queda como reflexión final. Qué importante conocerte a ti mismo, ya lo decían los griegos. Concientizar, ser consciente de dónde estamos, en qué estamos, aunque no sepamos el por qué. Porque mientras hablabas estaba yo pensando, muchas personas que han vivido esta situación deberían estarse preguntando ¿y por qué yo? ¿Y por qué a mí? Y creo que eso es parte de lo que trabajan en terapia. Ir a terapia, definitivamente acudir con un profesional de la salud mental. Puede ser un terapeuta, puede ser un consejero, puede ser un apoyo espiritual incluso, pero que sea profesional. Y sí es posible sanar. Esa es la buena noticia. Que siempre es posible sanar cualquier situación. Y algo que me gusta también decirles a mis pacientes que son papás, es que nunca es tarde para poder hacer cambios y para poder ser mejores padres o padres diferentes. Nunca es tarde. Qué bonita frase, nunca es tarde. Entonces, creo que eso es muy esperanzador y además lo creo y creo que es posible. Un papá, por más errores que haya cometido, puede restaurar o puede restituir a sus hijos. A lo mejor hay cosas que no puede, obviamente pues el tiempo pasó y a lo mejor hay cosas que no puede reponer en el sentido del tiempo, pero siempre va a poder restituir y restaurar a sus hijos. Y eso es muy esperanzador. Dejar esas huellas en el corazón que todos... pueden hacer cosas para ser mejores padres a la edad que sea. Que todos necesitamos, ¿no? Las bonitas huellas en el corazón. Gracias por habernos escuchado hoy o visto en YouTube.
Suscríbanse, síganos en nuestras redes y sanen. Siempre es posible sanar. Gracias, Nancy. ¿Cuáles son tus redes sociales, Betty? ¿Dónde nos pueden seguir? Beatriz T. Pelayo en todas las redes sociales. Ok, pues yo soy Nancy Anguiano. A mí me pueden encontrar en Instagram como terapia-Nancy-Anguiano. Si necesitan ayuda profesional, estoy a sus órdenes. Nos despedimos. Gracias por vernos. Nos vemos en nuestro próximo episodio, que va a estar muy bueno también el tema. Voy a cerrar este episodio con un texto con el que trabajé en un taller de escritura. Y mientras preparábamos este episodio con las propuestas de ustedes y con los hermosos testimonios, vino a mi mente este texto, que es el ganador de un concurso en Colombia en la categoría juvenil. El requisito era ser, obviamente, menor de edad y que el texto tuviera 100 palabras. Se titula El monstruo de mi cuarto. Mi casa queda en una loma cerca de la estación Andalucía. Allí vivimos 3 personas: mi mamá, el monstruo y yo. Cada vez que me voy a dormir, puedo ver que en la esquina de mi habitación se para el monstruo para verme fijamente mientras duermo. Me da miedo que haga algo mientras duermo. Puedo verlo, puedo sentir su mirada más y más profunda, como si sus intenciones se escucharan a gritos. Le he puesto varios nombres: el monstruo, el vigilante, el coco y muchos otros. Pero mi mamá le dice amor.